Biblia dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. En cambio Satanás te dice, hazlo, vete a hacer eso, vete a hacer el otro. En cambio Dios cuando te dice algo, hijo, vamos, pero Señor, tengo miedo porque es algo nuevo que estoy haciendo. Hijo, vamos, yo estoy contigo. No temas ni desmayes. ¿Saben? El diablo siempre nos va a ofrecer cosas que no puede darnos. Nos hace promesas que no va a poder cumplir. ¿Se acuerdan cuando estamos leyendo Mateo 4 del 8 al 9? Y le mostró la gran ciudad, ¿se acuerdan? Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo. Era un ofrecimiento falso. Pues el dueño de todos es todo ofrecimiento de Satanás es falso, porque el dueño de todo es Dios. Toda promesa que te haga Satanás es falsa, porque el dueño de todo es Dios. Me tengo que ir así en esta noche. Toda promesa que Satanás me diga es falsa, porque el dueño de todo es Dios. ¿Saben? Hay gente que no entiende esto. Hay gente que no entiende cómo trabaja Satanás. Muchas veces ha escuchado la voz de Satanás y ha hecho caso a esa voz. Como bien sabemos, todas las mentiras, hermanos, son pecado. ¿Y provienen de quién? De Satanás. Pero ¿saben? Hay mentiras que iban escondidas dentro de las tentaciones que no hemos prestado atención. Hay mentiras que estaban escondidas cuando Satanás hablaba. ¿Nunca te has dado cuenta que cuando alguien te habla sutilmente te dijo otra cosa y no te diste cuenta? Lo mismo pasaba con Satanás. Mientras decía algo, había mentiras que estaban escondidas. Que lo hizo con nuestro Señor Jesús, hablaba con nuestro Señor Jesús. La primera mentira que Satanás le dice a Jesús, que hemos leído de Mateo 4, del 1 al 3, la primera mentira que dice Satanás: algunas veces el pecado es justificable. Algunas veces el pecado es justificable. Claro, porque Jesús le dice, ¿tienes hambre? Jesús, ¿tienes hambre? Lo justo sería que conviertas esa piedra en pan. Es lo justo, ¿no? ¿Tienes hambre? Convierte esa piedra en pan. Sí, claro, tiene razón. Claro, ¿por qué no venía al ayuno? No, el pastor, es que estaba trabajando. ¿Y por qué? Y porque, pastor, pero no puedo. Claro, es lo justo. No viene porque está trabajando. Es lo correcto. Cuando Jesús tuvo hambre, porque ahí dice la Biblia que Jesús tuvo hambre, ¿o no dice así? Porque luego de 40 días y 40 noches que ayunó, la Biblia dice que Jesús tuvo hambre. Y apareció, la primera palabra que dice fue el tentador. No dice el enemigo, no dice Satanás, sino el tentador. Y le ofreció algo que era totalmente lógico. Le ofreció algo que era totalmente lógico. Si tienes hambre, convierta estas piedras en pan y sacia tu hambre. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es algo lógico. No te estoy pidiendo para mí, te estoy pidiendo para ti, te va a ayudar a ti. Si robas en el diezmo, vas a tener más plata tú. Esa plata no va a ir para mí. ¿Ves? Es lógico. Si justo me falta, esto es lo que voy a diezmar, me falta. Pero hazlo, ¿quién se va a enterar? Sí, ¿no? Si tienes hambre, convierte estas piedras en pan y te la comes tú. No me la vas a invitar a mí. ¿Acaso Jesús no podía hacerlo? Claro que sí podía. Con su palabra. Los cielos y la tierra fueron hechos, hermano. Solo tenía que decirlo y esas piedras se convertirían en un pan jamás antes visto en toda la Biblia.
Pero el punto, hermano, no era el hambre. El punto no era su necesidad. El punto era obedecer la voz de Satanás. Nuestro Señor Jesús venció a Satanás diciendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En pocas palabras, lo que le dice Jesús, que aunque tenía hambre, su fortaleza no era el pan material, sino la palabra de Dios. Sí tengo hambre, ¿verdad? Pero yo tengo que obedecer lo que dice la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Mi fortaleza es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Satanás nos hace creer que hay momentos en los que el pecado es totalmente justificable y no habrá problemas si lo cometemos? Porque estamos pasando por grandes necesidades financieras, familiares. El Señor entenderá. El Señor conoce mi corazón. Muchas personas justifican su adulterio por la soledad que sentían. Es que no, es que me siento solo. Es lo más común. Es que he adulterado por el abandono que tuve de mis padres. Y saben, he robado o he hecho esto porque en mi casa no hay mucha comida, porque en mi casa no hay plata. Parece el pecado justificable. Muchas personas justifican sus vicios de alcoholismo y dicen, no, es que porque mi papá tomaba y yo tomo. Entonces es común. El pecado no es justificable. Tenemos que comprender que aunque tuvieron muchas necesidades, todo lo que necesitamos está en Dios. Todo lo que necesito está en Dios. Pero la tentación, hermanos, nos llevará a desechar lo que de Dios nos ofrece y busca la satisfacción en lo creado y no en el creador. Busca la satisfacción en cosas materiales, en el pan y no en el pan de vida eterna. Eso nos lleva a la tentación. Recuerda, la primera mentira de Satanás es que el pecado es justificable. Te van a entender. La segunda mentira que hace en Mateo 4 es que un hijo de Dios no puede sufrir. Porque Satanás siempre le recalcaba ¿qué cosa? Si eres ¿qué cosa? Hijo de Dios. Oye, un hijo de Dios no puede sufrir. Si te tiras y te tiras, van a venir ángeles a protegerte. Un hijo de Dios no puede sufrir. ¿Saben? En esta tentación podemos encontrar otro argumento escondido. Si tú eres hijo de Dios, no tienes por qué sufrir. ¿O es que no eres hijo de Dios? Satanás estaba argumentando sutilmente con que el Señor si era hijo de Dios o no. Si eres hijo de Dios, no deberías estar hambriento, Jesús. Si eres hijo de Dios, no deberías tener hambre porque eres hijo de Dios. ¿O no eres hijo de Dios? ¿Saben? Cuando ve el sufrimiento en nuestras vidas, cuando viene el sufrimiento en nuestras vidas, cuando pasamos por el desierto, cuando pasamos por la prueba, ¿quién va a venir? Satanás. Va a venir el tentador y te va a decir, si eres hijo de Dios, ¿y por qué estás así? ¿Eres hijo de Dios? ¿Y por qué estás en la cama? Si eres hijo de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Y por qué también estás comiendo hoy día lentejas? Si eres hijo de Dios. Satanás
va a venir cuando estás en el momento de la prueba. Va a meterte que dudes del amor de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te está pasando esto? ¿Verdad? No debería. En cambio el otro que hace esto, y le va bien. ¿Ves? Satanás va a meter para que dudes del amor de Dios, para que dudes de la bondad de Dios, para que dudes del poder de Dios hacia nosotros. Satanás siempre estará pensando y se estará pasando por el sufrimiento. Lo que va a querer es que murmuremos de Dios. La meta de Satanás es que en el momento de prueba él quiere que murmuremos de Dios. ¿Y cuántas veces ha ganado, hermano? Sí, ¿verdad? No. ¿Y cómo estará la otra hermana? ¿Y cómo estará el otro hermano? ¿Y yo que sirvo más? ¿Y yo que estoy? ¿Ves? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes deudas? Eres hijo de Dios, ¿no? ¿Sabes? Satanás va a querer que le acusemos a Dios de injusto. Satanás va a querer que le acusemos a Dios, que sintamos que Él no nos ama. Sí, Señor, te has olvidado de mí, Señor. Pero tenemos que comprender, hermano, que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. En 1 Pedro 4, del 12 al 13, la Biblia dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En lugar de ese momento, cuando viene el tentador, en lugar de resentirnos con Dios, en lugar de molestarnos con Dios, como lo dice su palabra, debemos sentirnos gozosos por participar de los sufrimientos de Cristo. Un día tú me ves enfermo, un día tú me ves así, pero al otro día me verás en pie. Al otro día me verás sano. Y luego te acordarás y dirás: ¿sabes, hermano? ¿Sabes qué? Estoy enfermo y me pasa. Hermano, tranquilo, no dude del amor de Dios. Tranquilo, porque así como usted estaba, yo también estaba. No dude del amor de Dios. Ya llegará su levante, ya llegará su momento, ya Dios lo usará. Y después Satanás va a venir y te va a hablar y te va a decir: oye, si eres hijo de Dios, no dudo que Dios me ama a pesar de lo que pueda estar pasando. La tercera mentira que Satanás le dice sutilmente a Jesús es: si eres hijo de Dios, puedes hacer lo que se te da la gana. Usted puede leerlo en Mateo 4, del 5 al 7, cuando Satanás le dice a Jesús. Entonces el diablo le llevó al pináculo más alto del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate, porque van a venir los ángeles, ¿verdad? Y te van a agarrar y te van a cubrir y no te va a pasar absolutamente nada. Tírate nomás, si eres hijo de Dios. La Biblia dice que el diablo llevó al pináculo al pináculo más alto del templo a Jesús, más de 30 metros de altura, y le dijo: tírate abajo, porque tu padre no te va a dejar caer. Tírate nomás. No te vas a... Dice que 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Tírate nomás. Dios no te va a dejar que te pase nada. Él siempre te va a sostener, ¿no dices?
Y aunque esto era verdad, hermano, pero en la palabra estaba escrito, Jesús dijo, y no tentó a Dios, sino que rechazó a Satanás. Nosotros sabemos que somos salvos por gracia, pero no nos aprovechemos de esto. El hecho de que ya Dios me regaló la salvación porque acepté a Jesús en mi corazón no me certifica que puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sabes? En Romanos 8 del 38 al 39 la Biblia dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Efesios 2, del 8 al 9, la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios significa es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Saben? Pero eso no significa, hermano, que podemos hacer cualquier cosa. Eso no significa que podemos convertir nuestra salvación, la gracia de Dios y la libertad en un libertinaje. Yo puedo hacer cualquier cosa normal. Dice la Biblia, por gracia soy salvo. Y hago esto, hago lo otro y no hay problema. En Judas 1:4 la Biblia dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Te estás dando cuenta? Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres creen que porque ya viven bajo la gracia de Dios, puedo hacer esto, puedo robar, puedo mentirle al pastor, y puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, normal. Por gracia soy salvo, dice la Biblia, y no por obras, así que normal. Y convierten la gracia, convierten la libertad en libertinaje. Muchas veces Satanás nos tienta que vivamos una vida de pecado, con la excusa de que somos salvos y siempre somos salvos. Nos da una falsa seguridad, como lo ofreció Jesús en el pináculo del templo. Tírate abajo, pues Dios te va a sostener. A nosotros nos dice Satanás esto: hazlo, disfruta del placer. No importa si es pecado lo que haces. De todas formas, siempre te va a sostener la gracia. Y es como si los trapecistas dijeran: bueno, soy trapecista, ¿no? Y abajo está la malla, así que me puedo caer cuantas veces quiera, porque está la malla, me da seguridad. Pero ellos, ¿por qué no se caen? Porque hay un público que les está mirando. De la misma forma nosotros, como hijos de Dios, no caigo en pecado, porque hay un Dios que me está mirando. Mi vida tiene que ser agradable ante los ojos de Dios. Mi vida pero nadie se va a enterar. No sabe el pastor y esto que el otro. Ya no es como tu pastor anterior, que sí te llamaba, y esto que el otro. Ahora es normal, haz nomás. No, mi vida tiene que ser agradable ante los ojos de Dios. Este estilo de vida es un peligro, pues si convertimos la libertad en libertinaje, es muy peligroso, porque conviertes a Dios en un ídolo. Los que viven en libertinaje convierten a Dios en un ídolo, y te voy a explicar por qué, no te asustes. Los que viven en libertinaje, los que hacen lo que quieren, convierten a Dios en un ídolo. En Salmos 135, del 15 al 17, dice lo siguiente: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas.
porque pensamos que Dios, ¿saben qué? ¿Por qué, pastor? ¿Y por qué dicen que los que viven en libertinaje convierten a Dios en un ídolo? Los que viven en libertinaje hacen lo que quieren. ¿Y por qué dicen que convierten a Dios en un ídolo? ¿Sabes por qué? Porque piensan que Dios no mira. Porque piensan que Dios no oye. Porque piensan que Dios no habla. Esos los que viven en libertinaje piensan que Dios es un ídolo. Y viven como les da la gana. En Hebreos 12 del 5 al 7 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es verdad, hermano, somos salvos por gracia, pero eso no significa que vamos a vivir como se nos da la gana. Él nos ha llamado a vivir una vida agradable para Él.